Buenos días, seguidores de Proceso Digital y Departamento 19. Esta mañana estamos en esta dinámica que nos hemos visto obligados por la pandemia, las entrevistas vía Zoom. Nos acompaña al otro lado de la cámara el abogado penalista Marlon Duarte. Buenos días, abogado, ¿cómo ha estado? Muy buenos días, licenciado Jorge. Pues aquí a la expectativa de poder llegar a una conclusión de las preguntas y las interrogantes que usted pueda tener acerca de asuntos estrictamente jurídicos. Cuénteme una cosa, ¿cómo han hecho los abogados en su caso personal en estos casi 4 meses? ¿Cómo han hecho para llevar ingresos a la familia? Bueno, bastante difícil. Lógicamente, si usted tiene un cliente, inclusive que es de tierra adentro, se le hace complicado el hecho inclusive hasta darle depósitos como abogado. Pero gracias a Dios hemos salido bien, Dios nos ha proveído también a los diferentes personas que trabajan, profesionales que trabajan con nosotros, pues hemos hecho varias audiencias vía Zoom, como lo estamos haciendo, y felicitando también a los secretarios de los diferentes tribunales de justicia de la República de Honduras, porque pareciera que tuvieron una buena capacitación porque no hemos tenido problemas de comunicación. Ahora, ya en materia, en el tema de las cárceles, usted ha denunciado mucho los contagios masivos en las cárceles. Incluso funcionarios del Instituto Penitenciario lo han catalogado como irresponsable por verter alguna cantidad atreverse a dar cantidad de recursos que están contagiados por el coronavirus. ¿Qué se debe de hacer para abordar responsablemente esta problemática, abogado? Licenciado, yo una vez le dije a usted, me acuerdo, que tenía un poco de malestar de cómo había sido tratado mi persona de irresponsable. Yo le dije también a usted que en un futuro me entrevistara a ver si en todo caso yo tenía que ser el irresponsable de lo que puede estar pasando a futuro. Pues desgraciadamente, y digo desgraciadamente, no soy el irresponsable, yo tenía razón. Hay un doctor que sale en muchos medios y dice que hay que multiplicarlos por 10 los contagiados. Ahorita hay 300 contagiados en los centros penales. Hay 300 contagiados. Entonces, si usted lo multiplica por 10, usted le abarca la cifra a 3.000 contagiados. El problema aquí, licenciado Jorge, es que aquí existe una política carcelaria tremenda. Y si aun y cuando el 184 fue, en este caso, reformado prácticamente al estado original, como fue en su momento aprobado, esto no ha servido absolutamente prácticamente de nada, porque los tribunales, aun y cuando hay pacientes, por decirlo así, asintomáticas o personas que padecen de enfermedades base de más de 60 años, no están dando medidas cautelares, aun y cuando no han matado a nadie, no han sido acusados por casos de corrupción, no han extorsionado a nadie, no pertenecen a bandas criminales, ni a paras y pandillas, ni tampoco han sido acusados de violación. Y esos son los delitos que los consideran más graves, pero aún así no están dando medidas cautelares, ni siquiera arresto domiciliario, al extremo que un médico forense se atrevió a decir que los privados de libertad de Honduras están siendo mejor atendidos que afuera. Óigame, eso sí es una irresponsabilidad. ¿Qué es lo que hay que hacer, como me dice usted? Pues lógicamente buscar medios presupuestarios para poder poner estos centros como le dicen, de triaje, que le dicen en salud, para poder sacar esos privados de libertad que tienen síntomas o que han sido confirmados, para que no siga más extendiéndose los contagios, porque ahí lo que va a haber, como lo volví a repetir, porque la palabra correcta, licenciado Jorge Sierra, es mortandad. Ahí va a haber una mortandad si no se toman las medidas necesarias, porque lo que existe son carpas, igual a las que están en el hospital escuela, pero usted ahí no va a ver como le decían los respiradores mecánicos, ahí no existe eso. Si usted se va al hospitalito, lo más que existe ahí son 2 o 3 camillas. Y lo más que le pueden poner a usted es oxígeno, pero que le van a poner un respirador mecánico, eso no existe. Bueno, hemos visto las cifras este día para el caso en el penal del Empira, 4 muertos ya se confirman por COVID, aquí en Támara alrededor de 10. Hemos visto en otras cárceles también masivos contagios, pero estamos claros que las cárceles no pueden ser abiertas para que se vayan los privados de libertad. Totalmente de acuerdo con usted, licenciado, porque también los familiares de los privados de libertad, en su esperanza de que su
su pariente salga libre o aun cuando no salga contagiado, pues hace lo que sea, o hay abogados que le dan falsas expectativas a los familiares de los privados de libertad, inclusive a los privados de libertad. Pero nosotros sabemos de antemano que existe una política carcelaria que es transmitida inclusive a algunos tribunales. En Honduras no existe el hecho de la fianza, prácticamente es algo, aun y cuando esté en el Código Penal, no es objeto de ser aplicada, no sé, por temor o por política del propio Poder Judicial y del propio Poder Ejecutivo, que podría tener alguna influencia en el sector justicia de Honduras. Pero si usted mira, aquí no sale nada. La única manera, como le dije yo la vez pasada a usted, es que pudieran salir, pero directamente a la morgue o directamente al panteón. Pero los jueces no se están atreviendo a dar medidas cautelares que no, por los delitos que no se les puede dar. Pues, o sea, nosotros estamos claros que hay delitos que no se les puede dar, pero por los delitos que sí se les puede dar, aun y cuando se esté muriendo el paciente o el privado de libertad, no le van a dar medidas cautelares. El Poder Judicial ha informado que alrededor de un poco más de 1.500 reclusos ya fueron beneficiados con medidas de preliberación durante esta emergencia. ¿Falta mucho por hacer en ese sentido? Licenciado, el proceso penal en Honduras, por eso se llama juicio oral y público, pero no es que el juicio es únicamente el que tiene que ser público, es todo el proceso penal del país que tiene que ser público. ¿Por qué no le publican los nombres de personas que han sido beneficiadas si es público? Porque los expedientes del juzgado de ejecución son públicos. Y yo le apuesto que no usted entonces está poniendo en duda que 1.500 reclusos hayan quedado con medidas de preliberación. Hasta que yo no mire la lista no les voy a creer, porque si no les he creído que los contagios de todos los centros penales en Honduras decían que estaba controlado y que existía un sistema de bioseguridad desde antes que existiera la pandemia, cuando fue falso. Usted mira cómo están los centros penales. Y me da pesar porque yo le tengo mucho aprecio a la vocera del Instituto Nacional Penitenciario, pero más que todo parece un apagafuegos que una persona que informe correctamente. ¿Por qué? Porque ella solo transmite los datos que le dan. Ella solo defiende a las personas que son los jefes de ellos, porque es muy difícil. Nosotros no podemos poner militares a que puedan manejar un sistema penitenciario, y eso no se da en ningún país de Honduras. Si nosotros aspiramos a ser país desarrollado, pues empecemos por eso, pero nos estamos hundiendo cada día más, y creo que al final de toda esta pandemia van a haber responsables, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo menos nuestro bufete, ha informado todas las irregularidades que están pasando en Honduras con nombre y apellido. Bueno, también se ha denunciado que no se cumplen las medidas de vencimiento de la prisión preventiva. ¿Cómo está esto? Mire, está el caso que es ridículo el hecho de decir que todas las garantías constitucionales están suprimidas. Si estuvieran suprimidas las garantías constitucionales, usted y yo no estuviéramos hablando. Usted no fuera al súper el día que le toca. Usted no circular el día que le toca. Es más, el primer PCM, si no me equivoco, fue el 2020, el primer PCM. Emitido por el Poder Ejecutivo, y en el numeral 5 dice que cuando una persona no cumpla las medidas de restricción, o sea, que se le han mermado, no es que le han quitado totalmente, se le respetarán todos sus derechos jurídicos constitucionales del debido proceso. Entonces, si los que están afuera tienen derecho y se respeta el debido proceso, y la gente que está afuera es detenida, ¿por qué no se le respeta el debido proceso? Hay gente que ya se le venció más de 3 meses la prisión preventiva, pero aducen que el Poder Ejecutivo les ha suprimido el derecho a los privados de libertad, y esa ha sido una conducta que se vino dando en Latinoamérica, pero ya se quitó automáticamente, ya se paró esa violación de derechos humanos, y quien lo inició fue Perú. Ya usted se mira en Costa Rica, Panamá, Colombia, solo en Honduras, la prisión preventiva supuestamente por 3 jueces de un tribunal de sentencia está suprimida, cuando todos los tribunales, cuando se le vence su prisión preventiva, aún en cuanto a la pandemia, se va a salir la persona. Y decía un jurista peruano que no podía detener, es un juez, que no podía detener una persona cuando ya se le ha vencido la prisión preventiva, porque querría decir entonces que los privados de libertad, que ya tienen derecho a preliberación, que tienen derecho a la medida cautelar de libertad condicional, o los que ya cumplieron la pena, automáticamente se les pararía el proceso porque tienen suspendidos sus derechos. Y su derecho sería
que se les siga un proceso. Y es algo absurdo, por eso es que tendrían que dejarse libres las personas que han cumplido la prisión preventiva. Pareciera que les ordenan y dicen, esta persona o este caso o estos casos de estos abogados, por favor, no les den medida y justifíquense en lo que sea, aun y cuando ellos saben que pueden tener problemas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, para cerrar ese tema de las cárceles, los hechos violentos, los asesinatos continúan en los recintos carcelarios sin deducción de responsabilidades de los funcionarios que administran estos recintos. ¿Qué debe pasar con estos funcionarios, abogados, a su criterio? Todo pasa por la aduana, licenciado Jorge, y usted se da cuenta de que fueron asesinados inclusive con armas de fuego. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo entran esas armas de fuego? Si se invirtió cualquier cantidad de dinero con equipo más sofisticado inclusive de lo que están en los aeropuertos, porque inclusive el hecho de estar pasando por ahí, supuestamente que era tan fuerte la radiación que podría generar problemas a las personas que manipulaban este tipo de equipo. Pero usted se da cuenta que la única respuesta que tiene el Instituto Penitenciario es la respuesta básica: se están haciendo las pesquisas y las investigaciones correspondientes y en su momento se deducirá responsabilidades. Pero usted nunca ha visto absolutamente nadie, ninguna de las personas que pertenecen a esas aduanas, estar con un proceso penal. ¿Dónde están los roles de turno de las personas que estaban cuando estas personas fueron asesinadas? ¿Cómo es posible que usted lleve a un miembro de una pandilla contraria a cuando estén los otros de otra pandilla? Lógicamente lo que está haciendo usted es mandándolo a la muerte. Son cosas que son de sentido común y usted no va a ver en este momento ninguna persona, en este caso con un proceso penal de las personas o custodios que son del Instituto Nacional Penitenciario. Pero sí dice que hay requerimiento contra los hechores, pero por las personas que incumplieron su deber como funcionario público no hay ninguno. Algunas de las justificaciones de las autoridades penitenciarias es que muchos abogados sirven de palomas mensajeras, incluso han dicho de que algunos abogados hasta le llevan las armas a los reclusos. ¿Eso es posible en estas cárceles de máxima seguridad? Mire, yo he entrado a la penitenciaría, a todas las penitenciarías, y hasta el anillo de boda le quitan a uno cuando usted entra. Inclusive le quitan los zapatos y su faja, y ese es el primer control. Posterior pasa otro control que es como un túnel pequeño, es como una puerta, y yo creo que usted la conoce, que aparte de ese control de esa máquina que usted va parado, como rayos X, y tiene una banda, pasa por otro control que es la que está en los aeropuertos. Y entonces es imposible que usted pase con algo. No lo dejan pasar a usted. Si usted lleva un documento para que usted lo escriba, le leen su documento. Y la otra situación es que siempre que usted va a las cárceles de máxima seguridad, aun y cuando es prohibido que usted le escuche la conversación a un custodio, siempre usted va a tener un custodio a la par. O sea, esa es una justificación ilógica cuando usted no le puede dar la responsabilidad o librarse de responsabilidades echándole la culpa a otra persona. Las muertes son actos materiales, óigame bien, son acciones ejecutadas por personas contra otra persona, donde esté el abogado, y es que el abogado estaba ahí para entregarle el arma en ese momento ocurrió el hecho. Deberían entonces de meter la gente prácticamente desnuda, esa es la única que queda, porque no puede justificar una operancia echándole la culpa a otra persona. Ahora, solicito brevedad. En el tema del Código Penal, ¿tenemos nuevo Código Penal o qué pasa en Honduras con este vacío legal que tenemos en este momento? Todas las acciones presentadas a partir del 25 de junio, después de las 12 de la noche, las 12:01, son presentadas con el nuevo Código Penal. Y es tan práctico que usted lo puede ir a ver al libro de entrada del Juzgado de Letras de lo Penal de La Granja, que está abierto, y todos los fundamentos de derecho que presentan los fiscales del Ministerio Público por hechos ejecutados a partir del 25 de junio a las 12 de la noche son con el Código Penal vigente, aprobado y publicado en el 2019. Más allá de su papel como abogado privado, ¿es conveniente este nuevo Código Penal que se aprobó en Honduras? Licenciado, yo la vez pasada tenía una discusión infructuosa para mí, algo tonta, por decirlo así, con el diputado Jorge Cálix. Yo siempre, y usted me conoce, jamás diría yo que me dieran un trabajo de funcionario público porque no nos gustaría el sueldo. Y otra de las cosas es una vocación.
pero si le ponen 100 años a un funcionario que le robó al pueblo, que se los pongan. En China lo fusilan. Si le ponen 100 años a una persona que violó a un niño o mató a un niño o que golpeó a una mujer, que se la pongan. Yo nunca he estado en contra de penas altas, en contra de personas que han robado, que han asesinado o inclusive que han traficado. Simple y sencillamente lo que estoy en contra es que existe una desproporcionalidad en las penas. El hecho de que se tenga que revisar las penas y que les tenga que aplicar penas de 50 a 100 años a los funcionarios ladrones, que se las pongan al licenciado. Yo no estoy en contra. Sí hay que hacer modificaciones en cuanto a eso, pero de que se han bajado penas en concerniente al viejo código, eso es falso. ¿Por qué? Porque lo que existe ahora es una gradualidad. Hay que hacer un estudio más profundo a eso. Pero si quieren subirle, que le suban. Pero esto no va en consonancia con algunas de las representaciones que usted hace. Usted defiende a varios de este caso de Pandoro, a varios que les dicen los Pandoros, acusados Claro, de delitos de corrupción. claro, lógicamente cada caso en particular tiene algo diferente. Y en el caso de Pandora, efectivamente, yo no lo niego, hay personas que participaron en la comisión del delito. Pero acuérdese que hay autores materiales, autores intelectuales, cómplices del delito y autores por acción u omisión, o autores culposos de los delitos. Y yo defiendo una posición culposa de algunos clientes. Yo no voy a tapar el sol con un dedo. Si mi cliente ha participado y ha recibido dinero y yo no tengo cómo probar que mi representado, en todo caso, no se robó nada, yo lo que le puedo sugerir a mi cliente es que se someta a un procedimiento abreviado, que es una medida desjudicializadora, porque va a ir a juicio y lo van a condenar. Pero hay personas, en todo caso, y le voy a dar un ejemplo muy claro. Yo no soy nacionalista, ni tampoco defiendo al gobierno de Estado. Yo he sido crítico de muchas cosas del gobierno, pero le voy a dar un nombre así: Rodolfo Irías Nava. Cuando Rodolfo Irías Nava fue el día D, que son el día de las elecciones, el día de las elecciones, él se encontraba en el departamento de La Ceiba. Él era el coordinador de La Ceiba. Y a él le depositan en la cuenta del partido que tiene él y maneja en La Ceiba, porque es el coordinador, pero él no está en Tegucigalpa de quién le deposita. Él viene, agarra y le distribuye a todos los municipios los cheques, pero él no se da cuenta en todo caso de quién fue, de qué cuenta salió el dinero. Cuando se da cuenta es cuando ya le presentaron el proceso. Hay que averiguar por qué el que le depositó tomó dinero del Estado. Y creo que todos sabemos quién fue el que autorizó manejar ese dinero y pasarla a un grupo, en este caso de una ONG o una cuenta que manejaba el Partido Nacional. Y esas son las cosas que hay que investigar bien. Ahora, abogado Marlon Duarte, ¿este nuevo código penal bloquea las extradiciones como reiteradamente se ha dicho? Esa es una cosa totalmente falsa, licenciado Jorge Sierra. Y le digo por qué. Porque la Constitución de la República fue reformada, el artículo 102, y en el Código Penal una ley secundaria no puede reformar o derogar tácitamente o expresamente un artículo de la Constitución de la República. El artículo de la Constitución de la República, el 102, no fue reformado con el Código Penal. La Constitución de la República está encima del Código Penal, está arriba del Código Penal. Y los tratados internacionales que Honduras forma parte, en este caso el Tratado de 1927, o 1919 y después del 1927 con Estados Unidos de extradición, está vigente en ese momento. Aun y cuando sea por un auto acordado, que no existe una ley, pues la Constitución de la República, el 102, no ha sido reformada. Por lo tanto, es falso el hecho de que quite las extradiciones el Código Penal vigente. La demanda de los Rosenthal que se anunció de $1.000 millones, ¿cómo va? Eso va viento en popa, y al final, lógicamente, nosotros no queremos que le cause un perjuicio, un daño al pueblo hondureño, pero ojalá que el derecho de repetición que va a tener la Procuraduría General de la República en su momento, porque hay una situación que usted conoce, porque usted es muy asiduo y seguidor de Facundo Cabral. Decía Facundo Cabral que el amor y el poder nunca se acaba, solo cambia de lugar. Pues todas las sociedades y los países necesitan un cambio de poder. En este momento, lo lógico es que el cambio de poder pase para el partido contrario o los que están en contra del gobierno. Y va a haber una PGR que va a seguir por el derecho de repetición a aquellos que laceraron los bienes y se robaron los bienes de la familia Rosenthal. ¿Cuándo viene Yanni a Honduras? Bueno, estamos esperando que el abogado Yanni Rosenthal el próximo mes ya esté de vuelta en nuestro país y que no vayan a hacer esos actos, esas tramas, ya novelas dantescas que estaban haciendo en un juzgado del batallón, que le estaban fabricando un caso. Usted recuerda que decía que el abogado Yanni
supervisaba desde un helicóptero la construcción de pistas y que tenía 100 plantas de marihuana sembradas allá en Patuca. Y lo tenía un juez de la Policía Militar de Honduras, y eso era nefasto. Gracias a Dios nos informaron, y ese no es un delito que nos informe de que un cliente tiene un proceso. Si nos damos cuenta, pues nosotros ese es un derecho que tenemos como abogado y nos dimos cuenta a tiempo, y si no lo hubiéramos hecho público, le aseguro que el abogado ya ni solo se bajaba del avión y le ponían las chachas por andar sembrando ya preso a él plantas de marihuana. ¿Temen ustedes de que al llegar ya en Honduras le presenten requerimiento o algún tipo de investigación por parte de la Fiscalía? La Fiscalía tiene una investigación, y es tan absurdo que tiene una investigación por lavado de activos cuando nosotros tenemos un proceso de privación de dominio que aún ni siquiera está firme, porque nos notificaron en plena pandemia. Solo fue el único caso que notificaron en plena pandemia, aún y cuando no están suspendidos los plazos para presentar el recurso de apelación. Entonces no tenía ningún sentido. Pienso yo que esperaban que esa noticia bajara el nivel en este caso, de inmediatez de la pandemia, y eso fue falso, no sirve absolutamente de nada. Pero estamos preparados nosotros y no pueden presentarle una acusación cuando ni siquiera se ha dilucidado el tema de los bienes de la familia Rosenthal, porque no hay una sentencia firme. Usted también es representante de Ramón Mata Gualdurraga. Él cumplió una condena de tiempo servido en Estados Unidos y fue deportado a uno de sus países, digamos, natales, que es Colombia. ¿Qué ha pasado con él? Porque tiene cargos aquí en Honduras. ¿Qué le han informado? Bueno, a Juan Ramón Mata Gualdurraga le pasó lo que le querían hacer a Yanni Rosenthal. A Ramón Mata Gualdurraga le incoaron una acusación diferente, no le pusieron inclusive tráfico de droga, porque eran causas que le estaban siguiendo en los Estados Unidos, y ninguna persona puede ser acusada 2 veces por los mismos hechos, independiente del país en el que haya cumplido o se hayan realizado esos actos. Pues lo que hicieron fue presentarle por lavado de activos, aun y cuando los bienes ni siquiera están a nombre de él. Lógicamente él lo envían a Colombia porque tiene una doble nacionalidad colombiana, pero él no ha venido a Honduras porque efectivamente aquí no hay un Estado de Derecho totalmente determinante para ser aplicado de manera igualitaria en todos los ciudadanos. O sea, lo que viene aquí es para que, y lo paradójico es que lo tiene el juez que está en la Policía Militar. A él le llevan todos esos casos que el gobierno quiere que la gente le meta presa. Pues yo como abogado le recomendé que haga todo lo imposible de hacer uso del derecho de reciprocidad que tienen los pueblos. Si usted recuerda, Honduras le negó una extradición a Colombia de un exdiputado colombiano. Pues ese es un hecho que están haciendo valer los abogados colombianos de Juan Ramón Mata, porque yo creo que ni de Afganistán, óigame bien, ni de Afganistán mandarían una persona que tuviera una orden de captura para que se viniera a someter a la justicia hondureña. Así nos miran de nosotros, de pobres jurídicamente, en los países, peor de Colombia, que va a mandar un ciudadano así nomás a que se presente a las autoridades hondureñas. Solo es una decisión muy personal que él la puede tomar, pero yo como abogado le aconsejo que no se venga. En su momento, usted también, como representante de la familia Rivera Aradiaga, interpretaciones sobre el zoológico Joya Grande. ¿En qué quedó? ¿Ya pasó al Estado o cómo está este zoológico? Este zoológico jurídicamente no le pertenecía a la familia Rivera Maradiaga, entre comillas, porque todos sabemos que lo manejaban ellos. El zoológico efectivamente, como usted bien lo dice y lo nota, pasó a manos del Estado. El Estado lo que está haciendo es, y creo que es una decisión muy sabia, no todo lo que es el Estado es malo, lo puso a disposición y en renta a la persona que conocía más del zoológico. En este caso, la doctora que manejaba, que es una veterinaria de la zona, muy conocida en la zona norte del país, la que lo está manejando muy bien, y que lógicamente lo principal es que no está dejando morir los animales, aun y cuando estamos en pandemia. Ella está buscando la manera y hay muchas donaciones para que los animales no se mueran de hambre, y es un trabajo que la felicitamos y la admiramos por ese trabajo que está haciendo la doctora a favor de los animales. Pero sí, efectivamente, pasó a favor del Estado este zoológico. Sí, y bueno, lo último, abogado, usted ha representado casos sonados, casos emblemáticos en Honduras, también ha sido representante de personas acusadas por narcotráfico, incluso algunos se han declarado culpables en Estados Unidos. Es difícil llevar ese tipo de representación, digo esto porque en el país, cuando un abogado defiende a un narco, creen que el abogado es narco.
si defiende a un presunto asesino, creen que el abogado es asesino. ¿Cuál es su mensaje final, abogado? Miren, yo lo que les digo es que hay que tener un poco de conocimiento y lógicamente hay que tener el estudio básico para ser un abogado. Y yo pienso que el derecho a la defensa todo el mundo lo tiene. Pongamos el ejemplo que no lo defendiera yo, ni lo defendieran varios colegas, porque no solamente nosotros hemos llevado delitos de narcotráfico. Si no lo defendemos, ningún abogado privado los defiende el propio Estado, porque tiene defensores públicos. Entonces querría decir que el Estado es un narcoestado solo por el hecho de tener defensores públicos que defiendan este tipo de casos. En Estados Unidos el derecho de la defensa se respeta, un abogado independientemente del caso se respeta. Quiere decir que los hondureños, le voy a poner un ejemplo, el ejemplo de Tony Hernández, que fue acusado por casos de narcotráfico. Quiere decir entonces que los abogados que defendieron al abogado Tony Hernández sean narcotraficantes. Y es la idiosincrasia de la gente, y eso es lo que le venden a la gente. Yo hago mi trabajo como abogado y ahora si yo paso la línea de no ser defensor y formo parte de ayudarles y colaborarles, yo ya no soy un abogado, formo parte de la actividad criminal. Pero todos los abogados, independientemente que defiendan mareros, pandilleros, esa es una labor que el propio Estado lo da a través de la Universidad Nacional Autónoma, autoriza. Quien autoriza el ejercicio de la acción penal pública, en todo caso, del ejercicio como abogado, es el propio Estado por los funcionarios que ellos, valga la redundancia, autorizan para firmar los títulos y defender todo tipo de casos. Y fíjense que hay algo muy importante, que el derecho a la defensa en materia penal son los primeros artículos de la Constitución de la República. El artículo 80, 82, el derecho a petición y el derecho a la defensa, son los primeros artículos, y en materia penal. O sea, es una situación y una labor que uno hace como abogado, y yo felicito a todos los abogados de Honduras que se dedican a la labor de litigar, porque se enfrenta a tantas cosas, y lo peor que se enfrenta a uno es a mismos colegas que están enfrente como jueces, que a veces por hacerle daño al abogado le hacen daño al imputado. Y en un país como Honduras, donde más de 10 homicidios diarios se registran, donde la muerte de abogados, de periodistas y de defensores de derechos humanos es cotidiana, ¿teme usted por su vida, abogado? Mire, yo el temor se lo tengo a Dios, y Dios es el único que nos puede determinar y decir qué día y hora a nosotros nos va a tocar ese lapso doloroso para la familia, porque el que ya se muere no siente absolutamente nada. Nosotros tomamos, licenciado Jorge, las medidas de precaución necesarias. Lógicamente el Estado, peor a uno como abogado que ha llevado casos y ha sido crítico del gobierno, jamás le va a dar una medida de protección. Eso es una falacia. Imagínese usted cuántos casos de abogados o de periodistas ha resuelto el Estado. Si los periodistas que están en contra del Estado jamás, es más, algunos hasta están presos, pues, algunos se les inicia procesos penales, pero nosotros como lo dicen en los medios ahora, por la pandemia, sálvese quien pueda. Aquí los abogados andamos a la mano de Dios, y que sea Dios el que nos cuide, y lo principal es Dios. De ahí uno toma sus medidas de seguridad, y los que pueden, porque la mayoría, se lo digo, licenciado, a puras cachas, por decirlo así, logran llevar alimento a su familia, mucho menos proteger su vida. Las cosas hay que dejárselas a Dios, pedirle a Dios, y que confiamos en nuestra familia. Y que lógicamente se le respete la vida a los abogados, porque lo que hacen es una labor loable, peor los abogados penalistas, porque es difícil llegar a los centros penales, licenciado Jorge. Usted no se imagina las vicisitudes que presentan muchos privados de libertad, aun cuando puedan tener ellos recursos económicos para por lo menos comprar medicinas. Es una situación bastante crítica, peor en tiempos de pandemia. Muchas gracias, abogado, por su tiempo y por ser tan ilustrativo con Proceso Digital. A la orden, y gracias por la entrevista, y estamos siempre abiertos a Proceso Digital. Este viernes nos acompañó el abogado penalista Marlon Duarte. Esta misma entrevista ustedes la pueden consultar en nuestras plataformas digitales, Proceso Digital, Departamento 19, en cualquier momento que ustedes lo deseen.